Bienvenidos al tutorial de la ranita. Es muy fácil de hacer. Vamos a necesitar alambre finito para que tenga movilidad y solo son dos colores, lana verde y lana blanca. Espero que lo disfruten y comencemos. Con lana color verde comenzaremos haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos deben quedar 12 medios puntos. Aquí iremos con el primer punto. Marcamos y en el mismo lugar haremos nuestro aumento. Y esto lo repetiremos por toda nuestra vuelta. Hacemos 2 puntos en el mismo punto. En la vuelta número 3 vamos a realizar 12 medios puntos. No vamos a hacer ningún aumento. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de un medio punto, un aumento. Al finalizar nos deben quedar 18 medios puntos. Aquí vamos con el primero y en el siguiente haremos nuestro aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto. Y repito esto durante toda la vuelta. Un punto, un aumento. En la vuelta número 5 vamos a realizar 18 medios puntos, sin ningún aumento. En la vuelta número 6 realizaremos 2 puntos, un aumento, pero acá vamos a hacer cambio de color a blanco. Lo que está dentro de los asteriscos sería donde iniciamos el cambio de color y donde terminamos. Iniciamos con color verde, haciendo 2 medios puntos, un aumento, otra vez 2 medios puntos, 2 y aquí el aumento. Hacemos el primer punto y el segundo en el mismo lugar. Y antes de cerrar nuestro punto lo cambiaremos a blanco. Y aquí hacemos nuestro primer cambio de color. De esta manera. Y continuamos haciendo 2 medios puntos, un aumento en color blanco. Aquí vamos con el primer punto. 2. Y aquí nuestro aumento. Antes de cerrar el punto lo cambiamos a verde. Y continuamos tejiendo 2 puntos, un aumento en color verde hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 7 vamos a hacer una vuelta de 24 medios puntos, 7 medios puntos van en verde, 6 medios puntos van en blanco y luego 11 medios puntos van en verde. Comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Antes de cerrar el punto cambiamos de color. Y continuamos haciendo 6 medios puntos en blanco. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí iría el sexto.
Y antes de cerrar el punto cambiamos a verde. Y continuamos haciendo 11 medios puntos en color verde. En la vuelta número 8 vamos a realizar 3 puntos, un aumento, con su respectivo cambio de color. Comenzamos con 3 medios puntos, hacemos 1, 2, 3, y aquí iría nuestro aumento. Hacemos 2 medios puntos en verde, 1, 2, y antes de cerrar hacemos el cambio de color. Continuando haciendo un punto, que es el que nos faltaba, para completar los 3. Y aquí nuestro aumento. Seguimos con 3 medios puntos. 1, 2, 3. Y aquí nuestro aumento. Continuamos haciendo 2 medios puntos. 1, 2. Y antes de cerrar el punto cambiamos a verde. Seguimos con un medio punto que nos faltaba para llegar a los 3. Y aquí nuestro aumento. Y continuamos tejiendo 3 medios puntos aumentos hasta llegar al final de la vuelta. Aprovecharemos a colocar los ojos entre la vuelta número 3 y 4, con una separación de 3 medios puntos. Nos quedaría de esta manera. Desde la vuelta número 9 a la 14, vamos a repetir esta secuencia de 6 medios puntos en verde, 12 medios puntos en blanco y terminaremos con 12 medios puntos en verde. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y antes de cerrar nuestro punto lo cambiamos a blanco. Y continuamos tejiendo 12 medios puntos en este color. Haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí iría el último, 12. Y antes de cerrar cambiamos a color verde. Y continuamos tejiendo 12 medios puntos en verde hasta el final de la vuelta. Aquí ya tengo las vueltitas terminadas y continuamos con la vuelta número 15, que haremos esta secuencia de 3 medios puntos, una disminución. Hacemos 1, marcamos, 2, 3 y aquí nuestra primera disminución. Hacemos 2 puntos más, 1, 2 y aquí haremos el cambio de color a blanco. Continuamos con un medio punto y aquí iría nuestra disminución. Continuamos con 3 medios puntos. 1, 2, 3 y aquí iría nuestra disminución.
2 puntos, 1. Aquí hago el cambio de color en el segundo. Hago un punto en verde y disminución. Continúo con 3 medios puntos, una disminución hasta el final de la vuelta. Ahora vamos a colocar el alambre para que quede firme nuestra ranita. Continuamos con la vuelta número 16, donde realizaremos 2 puntos, una disminución en toda la vuelta, comenzando con el verde. Vamos 1, 2 y aquí iría nuestra disminución. Continuamos con 1, vamos a tejer agarrando el alambre. Yo los doblé para que se me hiciera más fácil tejerlo, así que tengan cuidado. Continuamos con el segundo medio punto y aquí iría nuestra disminución. Y antes de cerrar cambiamos a blanco. Continuamos tejiendo 2 puntos, 1, 2 y aquí nuestra disminución. Hacemos un punto y antes de cerrar cambiamos a verde. Hacemos otro punto en verde y aquí nuestra disminución. Antes de seguir voy a rellenar un poco para que me trabe el alambre por dentro y no se me ande saliendo. Continúo con los 2 puntos. 1. Aquí engancho el alambre. 2. Y aquí iría nuestra disminución. Y continúo con 2 puntos de disminución hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 17 vamos a hacer un punto, una disminución. Y acá solo lo haremos en verde. Hacemos un punto. Marcamos una disminución. Aquí haremos el punto, lo vamos a hacer por dentro del alambre. De esta forma. Perdón que no se haya grabado bien. Y aquí nuestra disminución. Continuamos con un punto, una disminución. Aquí vamos 1, disminución, 1, disminución, y aquí hacemos el punto por dentro del alambre. De esta manera, que acá se ve un poco mejor que en el otro que hice. Está un poco difícil porque se me enreda con la cámara, así que lo tengo que hacer de esta forma. Y continúo con un punto o una disminución hasta llegar al final de la vuelta. En esta vuelta voy a aprovechar a rellenar nuestro amigurumi para poder terminar de cerrarlo. En la vuelta número 18 vamos a realizar 6 disminuciones seguidas, siempre tejiendo por dentro de los alambres para que nos queden por fuera del amigurumi. Y lo terminamos de cerrar con una aguja lanera. Tomando la hebra de
afuera de cada medio punto que nos quedó de la vuelta anterior. Una vez tomado todos los puntos, vamos a tirar del hilo y así se nos va a ir cerrando y escondemos la hebra por dentro de nuestra ranita. Enderezamos los alambres para que queden bien derechitos para nuestras patitas. Vamos a cortar otro alambre para los bracitos. Lo vamos a colocar más o menos a esta distancia, que son 3 puntitos más abajo del ojo. Y lo atravesaremos. Nos deberá quedar más o menos así. Para los brazos con hilo color verde vamos a hacer un anillo mágico de 4 medios puntos. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo. Desde la vuelta número 2 a la 11 vamos a hacer vueltas de 4 medios puntos. Comenzamos con la vuelta número 2, haciendo 1, 2, la vamos a ir acomodando así para que se nos haga más fácil tejer. 3 y 4. Y continuamos haciendo vueltas de 4 medios puntos hasta llegar a la vuelta número 11. Una vez terminadas nuestras vueltitas, hacemos 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y tejeremos sobre esta cadenita 2 puntos bajos a partir de la segunda cadena disponible. Hacemos 1 y 2. Y donde comenzamos nuestra cadenita vamos a hacer un punto deslizado. Volvemos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3. Volvemos a tejer sobre la cadenita 2 puntos bajos. 1 y 2. Y en el mismo lugar hacemos un punto deslizado, en el mismo lugar donde comenzamos la cadenita. Volvemos a subir 3 puntos, 3 cadenas, perdón, y volvemos a tejer 2 puntos bajos sobre la cadenita. 1 y 2. Hacemos un punto deslizado donde comenzamos la cadenita y terminamos con otro punto deslizado nuestros deditos. Cortamos hebra y nos quedaría de esta forma. Para terminar de cerrar nuestra patita con una aguja lanera, vamos a tomar la hebra delantera que nos queda de cada puntito que hicimos anteriormente. Que serían más o menos 4. Ahí vamos 2. Este es el tercero. Y por aquí adentro estaría el cuarto. Tiramos del hilo y lo dejamos bien cerradito. Ahora pasamos la hebra hacia el otro extremo para poder coserlo al cuerpo. Para las piernas comenzaremos con un anillo mágico de 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo.
Desde la vuelta número 2 a la 18 vamos a hacer vueltas de 4 medios puntos. Nos vemos al final de estas vueltitas. Una vez terminada, hacemos los deditos levantando 3 cadenas. 1, 2, 3. Empezando a trabajar desde la segunda cadena. Nos volvemos 2 puntos. Ahí tenemos 1 y 2. Hacemos un punto deslizado donde iniciamos nuestras cadenas. Volvemos a levantar 3. 1, 2, 3. Nos volvemos 2 puntos. 1, 2. Volvemos a hacer punto deslizado donde comenzamos las cadenas. Volvemos a levantar 3 puntos. 1, 2, 3. Nos volvemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Terminamos con un punto deslizado. Hacemos otro para terminar de cerrar. Y volvemos a cerrar nuestras patitas. Vamos a medir la altura de nuestro bracito con el alambre y doblaremos todas las puntitas para que no se salgan por ningún lado. Las vamos a colocar de esta manera a todas nuestras piezas. Luego de colocarlas, las coseremos al cuerpo. Una vez cosidas nuestras piezas, nos van a quedar de esta manera. Ahora vamos a hacer el borde que separa la parte verde de la parte blanca de nuestra ranita. Introducimos la aguja. Tomamos nuestro hilo verde. Y lo pasamos. Y ahí vamos a hacer un punto bajo. Y continuamos haciendo puntos bajos por toda la orilla entre lo blanco y lo verde. Introducimos la aguja, tomamos hilo y hacemos un punto bajo. Y así continúo durante toda la vueltita. Una vez que llegamos al otro lado, cortamos hebra con nuestra aguja lanera. Vamos a ir acomodando todos los puntitos que nos quedaron hacia afuera. Pasamos para el otro lado y vamos cosiendo por la orillita. Y así es como nos queda nuestra ranita. Si les gustó, no olviden dejarme un comentario, darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.